Buenos días, amados amigos y hermanos. Soy el pastor Juan José Azorín del Ministerio Restauración y Libertad Cañuelas. Y una vez más estamos aquí esta mañana de domingo. Hermoso día, pero sobre todo hermoso porque es para predicar la palabra del Señor. Así que en esta mañana estoy con mi esposa Mabel, que me está acompañando como cada domingo, como cada vez que tenemos que predicar, y queremos compartirle en esta mañana una palabra de parte de Dios. Así que vamos a comenzar y quiero hablarle en este día de ser santos. Y empezamos con lo que dice en Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Ahora bien, tenemos una falsa creencia de que ser santo es, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón, decía, no te hagas el santo. O la palabra de santo significaba a alguien con una aureola en la cabeza, que lo simbolizaba como que era alguien bueno, nada más. No tenía nada que ver con otra cosa que es bueno, es un santo, decía. Pero nada más lejos de la verdad, porque la palabra de Dios dice que santo es ser apartado para Dios, y eso está perfecto. Y a veces nos quedamos con ese concepto nada más, de que ser santo es estar apartado para Dios, y eso es verdad, pero ¿apartado para qué? Apartados, lo voy a decir en esta mañana, que en realidad significa estar apartado del pecado, apartado del pecado para Dios. Dejamos de pertenecer al pecado, al mundo pecaminoso en el cual vivíamos antes. Un día aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y entonces allí empieza una vida y un proceso de santificación. Y de esa santificación quiere decir que empezamos, que hay un punto de partida donde nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios por medio de Jesucristo, para que Él nos perdone. Para eso Cristo derramó su sangre hasta la última gota, para que nosotros pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, allí empieza el proceso de santificación. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que la hace Dios, pero hay otra que la tenemos que hacer nosotros. Y esa santificación dura toda la vida. En unos tendrá que ser más esforzada, en otros un poco menos, pero todos tenemos que pasar por ese proceso. Todos. Y entonces, el tema es que hay un falso concepto de lo que es ser santo. Pero acá hay una cosa que quiero transmitirles en esta mañana. Muy rápidamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para vivir en santidad, porque de eso se trata, tenemos que dejar el pecado. Y esto es, en primer lugar, si bien es don de Dios el perdón de los pecados, nosotros tenemos la responsabilidad. Esto es como la constitución de nuestro país. Todos sabemos que tenemos derechos y obligaciones, o sea, derechos y responsabilidades. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre hacemos hincapié en los derechos, muy rara vez en las responsabilidades. Y nosotros, es verdad, tenemos ciertos derechos que la Constitución nos respalda, pero también tenemos responsabilidades de mejorar, de perfeccionarnos. Tenemos que esforzarnos por no violar la ley y el orden. Pues con Dios es exactamente eso.
Cuando venimos a Cristo empezamos a conocer la constitución del reino de los cielos a través de su palabra, a través de los mandamientos, y entonces allí empezamos a entender que hay una parte que la hace Dios y Él ya la hizo. Ahora nos queda a nosotros empezar a vivir en ese camino llamado santidad, que nos hace cada vez más santos, o sea, cada vez más apartados para Dios, menos del mundo, más para Dios. Juan el Bautista llegó a decir, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, refiriéndose a Jesús, cuando Él se fue a bautizar. Y Él reconoció el señorío de Jesús, ya en la tierra, como humano, Él lo reconoció. ¿Cuánto más nosotros debemos reconocer el señorío de Jesucristo una vez consumado todo lo que Él vino a hacer para salvarnos? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso y esta responsabilidad la encontramos en 1 Tesalonicenses. Capítulo 3 y vamos a leer versículos 12 y 13. Dice así: Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, y también tenemos ahí un par de versículos cortitos de Romanos y de Efesios. Romanos, vamos a leer el capítulo 1, versículo 7a. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y luego vamos a pasar a Efesios, capítulo 1, versículo 4, que nos dice la palabra lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí vemos, gloria a Dios, gracias. Ahí vemos realmente que Dios ya nos escogió. Dios ya no, una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, a veces nos gusta decir el Salvador, pero nos cuesta entender que Él nos compró, por eso es nuestro Señor, nos compró con su sangre. Al derramar su sangre, Él tomó el precio que el Satanás exigía. Pero también la ira de Dios exigía sangre por el pecado. Por eso se mataban los animales. Pero cuando vino Jesús, y Juan el Bautista lo declaró, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya nos escogió. Si estás en Cristo, si un día recibiste a Cristo, es porque Él te escogió primero. El apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Wow! Y sin merecerlo. Sin conocernos podría ser. ¿Alguien puede amar a alguien que no conoce? Nosotros no podemos. Sin embargo, Él nos conoció. Él nos conocía antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, formándonos allí. Él ya sabía que nosotros le habríamos de creer en Él. Maravilloso. Pero Él nos escogió, nos llamó, nos escogió, nos llamó, te llama y me llama. Y cada día esto nos para cuando aceptamos a Cristo. Hay gente que erróneamente cree que, bueno, ya soy salvo, soy santo, listo, no tengo más nada que hacer. No, ahí comienza realmente tu vida y mi vida. Ahí comienza nuestro camino a la eternidad. Allí empieza. Jesucristo es la puerta. Entramos por Él.
pero el camino lo tenemos que hacer nosotros. Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, lo que es nuestra responsabilidad. Él nos llamó, nos escogió para que seamos santos, para que seamos como Él. El modelo a seguir se llama Jesucristo, el Dios vivo, no el Dios crucificado. Ese no puede guiar a nadie, porque está muerto siempre. Pero nosotros entendemos que la cruz está vacía, la tumba está vacía. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y Él desde allí, por medio del Espíritu Santo, que es nada más y nada menos que Dios, nos da la fuerza, nos da la sabiduría para saber cómo vivir, cómo seguir adelante en esto de ser santos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Pues porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos santos, que cada vez nos vayamos limpiando de toda la mugre que nos rodea, de todo el pecado que nos rodea, de todo lo que el mundo, que es licencioso y corrompido, nos ofrece día a día, segundo a segundo. El diablo ha envenenado este mundo, por eso el mundo no puede dar nada bueno. Y hablo del mundo, este cosmos, el mundo habitado, el mundo corrompido por el pecado no puede brindarle nada a los hijos de Dios. Y a los que no son hijos de Dios los tiene como esclavos. Pero Dios quiere que nos libremos de la esclavitud del pecado. Para eso vino Cristo. Y por eso es la voluntad de Dios que nosotros seamos como santos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí en Primera Tesalonicenses. Bien. Entonces vamos a leer. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 3 al versículo 8. Y dice así la palabra: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Qué impactante. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos santos. Y qué bien que nos habla allí de que tenemos que huir de la fornicación. Dice que por causa de la fornicación cada hombre tenga su propia esposa en santidad, tratándola como corresponde. No como una mujer cualquiera, sino como una esposa, como algo, como vaso más frágil, como algo, como un don de Dios. Hoy resulta que escuchamos hablar de pareja, no se habla más de esposa. Yo recuerdo que mi papá le decía, hablaba de mi mamá y decía mi señora. Nunca le decía, o yo escuchaba a las personas mayores que le hablaban de su esposa y decían mi señora, y ella decía mi esposo. Hoy no, es mi pareja, mi novio, y están conviviendo. ¿Cómo puede ser? Cristianos inclusive, que están viviendo como si fueran mundanos, mintiendo, corrompiéndose en cosas ocultas, corrompiéndose espiritualmente, mentalmente, físicamente. Dios no quiere eso. Y eso te tiene como esclavo y tus cosas no prosperan. Y acá no estamos hablando solamente de economía. El apóstol Juan solía decir en una de sus epístolas, dice, yo deseo
que sea prosperado en todas las cosas, en todas, así como prospera que tu alma, intelecto, voluntad y emociones. Dios quiere que seas prosperado, que crezcas en eso, que tengas conocimiento. No podemos amar a quien no conocemos. Dice la Biblia que nosotros, a través del apóstol Pedro, nos dice que nosotros le amamos sin haberle visto. Y es verdad, cuando encontramos que Jesús nos sacó del pecado, de la inmundicia donde estábamos, no importa dónde hayas estado tú, pero Dios te sacó de algún lado. Y Él dice que es su voluntad de que seas santo, de que te mantengas limpio, de que te mantengas puro. Y cuando hablo de esto, no hablo de usar, que la mujer use un cuello hasta acá, manga larga, vestido hasta el piso, medias negras. No. Decoroso. Dice que hay que vestirse en forma decorosa nomás. Pero a veces yo veo jovencitas y no tan jovencitas, inclusive algunas que se dicen siervas de Dios, haciendo pico, haciendo trompita ahí en poses sensuales a través de Facebook. ¿Cómo puede ser eso cuando Dios pagó con su propia sangre de su Hijo para que sea salva o salvo? Es la voluntad de Dios que seamos santos. Es la voluntad de Dios de que cada día hagamos o libremos nuestra lucha contra el pecado y nos apartemos más para su lado. No te dejes convencer, no te dejes seducir por las cosas que el mundo te ofrece, por las cosas que los medios de comunicación te ofrecen. Es toda una mentira. Eso te lleva a la destrucción. Eso te vuelve a llevar al mundo, y lo peor que es que te aleja de Dios y te acerca más a la condenación eterna que a la salvación, te acerca más al infierno que al cielo. Mire, en la Biblia se nombra la santidad más de 600 veces, de distinta manera. Habla de santidad, santo y santificación. ¿Por qué será? Y Jesús habla más veces del infierno que del cielo. ¿No crees que es importante cuidar lo que Dios te dio? ¿No crees que es maravilloso que cuidemos lo que tanto le costó a nuestro Padre Celestial? ¿Te has puesto a reflexionar si realmente mereces la gracia de Dios? Cada día debemos decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Claro, algunos dirán: no, yo ya no peco más. ¿Quién te dijo que no pecamos? Somos pecadores, limpiados por la sangre de Jesús, cubiertos con la sangre de Jesús. Pero no hagamos de nuestra vida lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque la santidad es un estilo de vida. Y si no, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén, aleluya. Escucha, es un estilo de vida. Dice que el que esté en el camino, hay algo que dice ahí que no está solo. No digas: no, yo no puedo vivir en pureza. No digas: no, yo no puedo vencer este vicio. No digas: no puedo salir, ¿quién me va a ayudar? Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo. Él es nuestro compañero, nuestro ayudador.
es el que nos conduce, pero nosotros debemos rendirnos, reconocerlo en nuestra vida y pedirle cada día, que Él nos siga acompañando, que nos dé fuerza. ¿Te cuesta dejar el pecado? Nos cuesta. Y hay pecados que no se ven, pero son aquellos que no se ven, son los más peligrosos, los que nos hacen deslizar de nuevo al mundo, a la vieja vida, y darle la espalda a Dios. La mentira, el chisme, la fornicación, el adulterio. El Señor dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Nuestros pensamientos debemos cuidar. Debemos pensar en las cosas buenas, las cosas lindas que Dios nos da. No las cosas del mundo, las que el mundo te ofrece. No las que el mundo de una manera sutil te las ofrece con ciertas facilidades. Vuelvo a repetir, el camino de santidad, en el camino de la santidad, no estás solo, hermana, hermano, amiga. ¿Por qué tanto se van de la iglesia? Porque muchas veces escuchan un mensaje de que está todo bien, Dios te ama. Y es verdad, Dios te ama. Pero Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado. Y nosotros, pero Dios es bueno, me va a perdonar porque sabe que soy débil. No. Una cosa es ser débil y otra cosa es ser necio. Y mira lo que dice este versículo, dice, este camino no está solo porque Él te acompaña, pero además dice, por torpe que sea, no se extraviará. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque al momento que mi esposa estaba leyendo, me hacía acordar cuando éramos niños, y bueno, igualmente ahora la mamá con el niño que empieza a escribir y le va llevando la mano para ayudarlo a escribir, y puede ser muy torpe, muy lento para escribir, hasta que empieza a agarrar el gusto al lápiz, y entonces agarra el gusto y se acostumbra y empieza a escribir cada vez mejor. Y llega un momento que el niño ya le gusta, no, déjame solo. Qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, no me dejes solo. Pero ahora sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es renunciar definitivamente al pecado, al chisme, a la mentira, al engaño, al adulterio. Si has robado, a veces creemos que robar solamente se roba dinero o cosas materiales, pero a veces se roban los sueños de las personas que confiaban en ti y las defraudaste. De una o de otra manera, queriendo o sin querer, no importa. Pero son pecados y están todos delante de Dios. No hay pecado chico ni grande. Dios dice que el camino de santidad, en ese camino no estás solo, en ese estilo de vida no estás solo. Te cuesta dejar algo pecaminoso, un vicio, la bebida, el cigarrillo, la droga. No estás solo. Cristo vino para eso. Él pagó ya el precio. Ahora te corresponde, por medio de la fe en esa obra redentora, tomar control de tu vida y decir, basta, se acabó. En el nombre de Jesús, hoy me decido a andar en ese camino de santidad. Quiero agradar al Padre, al que dio todo por mí. Quiero darle lo mejor de mí. Y terminamos allí, en el libro de Hebreos, nos dice algo realmente maravilloso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 14.
lo siguiente: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Acá nos da a entender lo que dijimos al principio. No depende todo de Dios. Señor, quiero ser santo. Señor, bueno, Dios ya te hizo santo, ya te apartó para Él, por medio de Cristo, de la fe en Jesús. Ahora dice, haced sendas derechas. Que lo torcido o que el cojo, lo que es rengueando, que no se salga para afuera. La senda derecha permite que andemos por el camino sin salirnos de él. Camino de santidad. Ese es el camino de la santidad. Está relacionado con lo que leíamos antes. En Isaías dice que por torpe que sea, no se apartará. No se va a extraviarse, no se va a perder. Y acá dice que lo cojo no se salga, que el defecto no se salga del camino. Mantenete allí, mantenete en ese camino. Busca la paz con todas las personas, no busques pleitos. Si recibiste amor por medio de Jesucristo, a través de su perdón, Él lo llevó a la cruz. Y no solamente lo llevó a la cruz, sino que Él murió y resucitó, dio una nueva vida. Hemos sido renacidos por medio de Cristo. Hoy es el día. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé contra qué estás luchando, pero yo te animo. Hay esperanza. No te sientas derrotado, no te sientas como un minusválido, que nadie lo puede ayudar, que nadie me quiere, nadie me ayuda. No, hay alguien que te ama, se llama Jesús. Él es Dios. Él se hizo carne, Él se hizo humano para mostrarnos que es posible vivir para agradar a Dios, que es posible vivir en santidad. Él lo caminó. Pero ten en cuenta algo. Cristo viene pronto. Si no estamos en santidad, es verdad que no vamos a alcanzar la santidad completa en esta vida, pero Dios quiere ver algo, quiere ver responsabilidad, quiere ver esfuerzo. Mira, termino con esto. Un granjero está contento por toda su cosecha, por todo lo que ha logrado. Pero él sabe que todo no depende de él. Hay cosas que las hizo Dios por su naturaleza. ¿Por qué? Porque la ley dice que la semilla que se siembra da fruto. Por lo tanto, ese milagro lo hace Dios. Pero el granjero tiene una responsabilidad. Su parte, ¿cuál es? Regar. Además de sembrar, es regarlo. Además es ponerle cosas contra los bichos, mantener la tierra, abonarla, cuidarla del frío, cuidar las plantas del frío, los frutos del frío, del granizo o del excesivo calor, de los insectos, de todos los bichos, fumigar, en fin, tiene que ocuparse él de lo que ya Dios le dio. Él nos dio la vida en Cristo. Cuidémosla, hermano. Y si estás apartado o te fuiste de la iglesia, no importa el motivo. Este es el tiempo para volver. Quiero que allí donde estés te humilles delante del Señor y reconozcas que no estás viviendo en santidad. Que te cuesta, no importa. Dios te ama. Dios te ama. Pero quiero que sepas algo, sin santidad nadie verá al Señor, dice allí.
hacé todo lo posible. Luchá, como decía el apóstol Pablo, pongo a mi cuerpo en servidumbre. Que tu cuerpo te sirva a ti y que no tú sirvas a tu cuerpo. No le des el gusto a los pensamientos sensuales. No le des el gusto a las costumbres del mundo. Apartate y empezá a caminar ese camino de santidad. Y yo te aseguro que cuando Jesús venga, no te vas a avergonzar ni vas a querer huir de su presencia, sino vas a estar gozoso porque tu espíritu se goza con su espíritu y vas a tener la plena certidumbre de que Cristo te llevará a la gloria. Que Dios te bendiga, te dé la victoria en cada lucha que tengas. Nos vemos en el próximo. Manténganse alerta, porque cosas tremendas Dios va a hacer en cada una de sus vidas. Que Dios le bendiga ricamente.